Bueno, buen día a todos. Perdón la demora, un tema de comunicación, pero bueno, acá estamos. No nos gusta arrancar tarde, bueno, ya lo saben, ya van casi mitad de cuatrimestre, pero bueno. Me presento brevemente, Federico Pascual, yo trabajo como el resto de los ayudantes, como Juan Gallego Tinto, en PwC hace ya casi 10 años. Soy egresado de la UBA, de contador. Después tuve algunos otros estudios, una maestría en finanzas y algunas especializaciones en lo que es la industria de oil and gas en otras universidades, pero originariamente soy graduado de la UBA de contador. Hoy vamos a ver inversiones permanentes o no corrientes, como para así decirlo. Primero, un poco ahí los títulos, pero primero hay algo importante o una diferenciación o una aclaración que quiero hacer es el resto de las inversiones. O sea, cuando nosotros hablamos de inversiones no corrientes hay un montón de ejemplos que podemos ver, como puede ser un depósito o una obligación negociable de una empresa con un plazo mayor a un año, puede ser un depósito en algún ente con un plazo mayor a un año, pero nosotros nos vamos a focalizar especialmente en lo que son participación o inversiones en otras sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras inversiones que mencioné antes no difieren mucho de lo que son las inversiones corrientes o las inversiones con un vencimiento menor a un año. Lo más importante, y creo que la definición de inversiones no varía, pero es importante recalcarla, es que para clasificarlas como tal no tienen que estar relacionadas a la actividad principal del ente, y justamente estas inversiones o estos... Perdón, se ve bien ahí, ¿no? Un poco pequeño. Bueno, igual lo estoy comentando, así que no hay tema. Cualquier cosa, pregunta. Está subida al campus, sí. Cualquier cosa igual, preguntan, frenan, lo que sea, no hay ningún problema. Bien. Entonces, lo importante es que no está relacionada a la actividad principal del ente. Es decir, que quiere generar ingresos adicionales al curso normal y habitual de la compañía. ¿Por qué es importante tener esto? Porque obviamente quizás un activo depende de la actividad de la compañía, lo podemos clasificar como inversión, o depende de la actividad de la compañía, lo podemos clasificar como un bien de cambio. El típico ejemplo de una inmobiliaria, ¿no? Con un inmueble. ¿Qué es uno de los principales temas que nosotros tenemos que... A ver cómo está estipulada la clase y el libro y la gran mayoría de los rubros. Primero, una breve introducción de qué es el rubro que estamos analizando. Después, un breve entendimiento del rubro que estamos analizando. Todavía no llegué a la parte de auditoría, ¿no? O sea, esto podría ser algo de contabilidad patrimonial. Y después ya nos metemos un poco más en detalle en lo que es cómo auditar eso, pero para nosotros auditar algo, nosotros tenemos que primero entenderlo, y eso para mí es fundamental. Por eso, si bien en el libro van a ver que se dedica un apartado especial a lo que es la comprensión y el análisis del negocio, quizás uno lo lee y no es... dice, es obvio esto, ¿cómo no voy a analizar esto?
Es así, pero no hay que dejar de darle importancia porque es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, como auditores, para qué hace algo la compañía, en qué invierte, por qué invierte y demás. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en eso, ¿no? Pero bien, ejemplos de inversiones permanentes, ya los mencionamos algunos, obviamente no todos, pero hay importantes que nosotros vamos a hacer foco en lo que son inversiones o tenencia de acciones o participaciones en otras compañías, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Yo puedo tener el 60% de una compañía o puedo tener el 60% de una compañía que a su vez esa compañía tiene el 80% de otra compañía, ¿no? Bien. Y hay otro tema importante que es materia de análisis de este curso, de esta clase, digo, no del curso de auditoría, es el hecho de que esa inversión o esa tenencia de acciones sea permanente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la compañía o el ente que nosotros estamos analizando no se dedique a comprar y vender acciones o porcentaje de acciones o paquete accionario de las otras empresas. Bien, hasta acá vamos bien. Bien. Ya haciendo foco en lo que son participaciones en otras sociedades, cuando yo hablaba de comprender y analizar el negocio, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro es para qué lo hace la compañía. Entonces, si bien yo puedo ver que una compañía tiene el 100% de otra, la verdad que voy, reviso los libros, no sé, el estatuto, reviso que no haya ninguna, las actas, veo que no haya ninguna modificación en el porcentaje de tenencia. La realidad es que revisar eso podría llegar a ser sencillo, pero lo más importante y lo que yo creo que hay que entender es por qué la compañía está teniendo el 100% de la otra empresa, ¿no? O sea, ¿qué busca la compañía con esto? Y esto para mí es súper importante desde el punto de vista de auditoría, porque si nosotros no entendemos qué es lo que está haciendo la compañía, nos va a ser mucho más difícil auditarlo, ¿no? Y eso también es lo que está bueno desde el punto de vista del auditor. Yo trabajo en auditoría, quizás es un poco, trato de ser muy objetivo, eso, desde cuando menciono eso, pero si se quiere, uno de los grandes beneficios que tiene el ser auditor es que se puede ir a consultar al CFO de la compañía para preguntarle, che, ¿por qué vos tenés 60% del paquete accionario de esta empresa? ¿Por qué vos tenés el 40%? ¿Por qué vos tenés el 100%? Bien, entender eso es fundamental. ¿Cuáles pueden ser algunas sugerencias de respuestas? Y bueno, puede ser que la compañía te quiera, no sé, el famoso integrar para atrás, ¿no? El comprar o tener influencia sobre las decisiones de una compañía que sea una compañía fundamental en la producción de la materia prima, ¿no? Imagínense una compañía que hace, no sé, escritorios de madera, bueno, una maderera, por ejemplo, supónganse, integración para atrás. Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser para muchas compañías o muchos grupos económicos, lo que hacen es, en vez de tener un departamento de finanzas, en vez de tener un departamento de comercial, lo que hacen es directamente crear compañías financieras o crear compañías comerciales dentro del grupo. Cuando nosotros hablamos de tenencia de acciones ya en carácter permanente, justamente lo que estamos viendo, inversiones permanentes o no corrientes, estamos generalmente hablando de grupos económicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de grupos económicos,
Muchas veces lo que podemos ver es que, bueno, un ejemplo que dije fue la integración para atrás. También puede ser el ejemplo este que mencionaba de que en vez de tener un departamento de finanzas tenga una compañía financiera donde haya un montón de compañías dentro del grupo, pero haya una que únicamente se dedique a invertir los fondos que generan las otras compañías. Eso es muy común. O las empresas comerciales, donde en vez de haber un departamento comercial hay empresas que únicamente lo que hacen es tienen el contacto con el cliente final. Entonces únicamente lo que hacen es venderle al cliente final y supóngase que hay una planta productiva acá en Argentina, bueno, compran a la planta productiva y le venden al cliente final, pero la planta productiva no tiene contacto con el cliente final. Eso es muy común, ¿no? ¿Qué suele pasar también? O otros ejemplos de grupos económicos. En este ejemplo de compañías comerciales, puede ser también que se creen compañías también con el objetivo de tener beneficios fiscales, ¿no? El ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, pero un ejemplo puede ser, por ejemplo, en Uruguay, las compañías, si cumplen determinado tipo de características, lo que la norma uruguaya considera como compañías, me sale en inglés trader, pero que venden y comercializan productos, pagan el 3% del 25% del impuesto, el 3% del 25%, entonces muchas compañías suelen tener este tipo de empresas que se dedican únicamente a la parte comercial en Uruguay, donde, si se quiere, el margen termina estando en Uruguay y no en Argentina. Un ejemplo de por qué una empresa podría tener una participación en el patrimonio de otra, o un paquete podría tener acciones de otra compañía, ¿no? Son todos ejemplos de grupos económicos. Hay un montón más, pero bueno, ahí están, si se quieren, los más comunes, ¿no? Bien. Ahí, para nosotros, hablamos de grupo económico. Para nosotros hablar de grupo económico, después lo vamos a ver un poco más adelante, pero principalmente mencionarlo. Tenemos que entender qué tipo de relación tiene la sociedad controlada con la controlante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si controla a la compañía, ¿no? Si la sociedad controlante ejerce control sobre la controlada. ¿Qué significa ejercer control? Bueno, dirigir las políticas financieras y operativas del ente. Muchas veces en la práctica se suele usar el 50%, el famoso 50%, de que si una compañía tiene más del 50% del paquete accionario, ejerce control. Esto no es una regla taxativa. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga el 30% de la compañía, pero tenga el 90% de los directores y la potestad de designar al presidente de la compañía, al CEO de la compañía. Entonces, es un ejemplo, no es taxativo, pero bueno, para tenerlo en mente. También puede ser control conjunto, ¿no? Que básicamente es que yo individualmente, la compañía A individualmente, no controla directamente a la otra compañía, pero en conjunto con otra compañía sí la controla. Es decir, yo
yo únicamente por mis propios medios no puedo controlar una compañía, pero supongamos que yo tengo el 30% y otra compañía tiene el otro 30% y yo tengo un acuerdo firmado que entre los dos podemos influenciar sobre las políticas económicas y financieras, operativas y financieras de la otra compañía, bueno, en ese caso sí podría ser que tengo control conjunto. Otro tipo de relación, ahí ya hablamos de relación de control, relación de control conjunto, que es muy parecido, obviamente considerando el porcentaje que nosotros tenemos, pero también puede ser el concepto de influencia significativa, que tenemos algún tipo de influencia, pero no llegamos a controlar. No sé, tenemos algún miembro en el directorio, en la práctica también se habla de porcentajes de vuelta, son totalmente estimativos, pero puede ser entre 20 y 50%, que son los porcentajes que se suelen tener como referencia, para definir si una empresa controlante ejerce sobre la controlada influencia significativa o no. Bien, entonces esos tres grandes conceptos de lo que es restante, lo que es participaciones minoritarias, solamente termina siendo por descarte, ¿no? Bien, esos tres grandes conceptos, igual yo creo que es más repaso de contabilidad patrimonial. Cambio el nombre ahora, ¿no? Financiera. Financiera, gracias. Bien. Un comentario, es importante, vieron que yo hablaba al principio de entender el contexto de por qué la compañía está haciendo esto. Bueno, entender si una compañía tiene control o influencia significativa sobre la otra también es fundamental, ¿no? También forma parte del entender a la compañía. Yo nunca como auditor, nunca voy a saber si tiene influencia significativa sobre las políticas operativas y financieras de la empresa si no entiendo por qué la sociedad controlante está controlando, para la redundancia, a la controlada, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Digo, si el objetivo es, no sé, voy a decir una pavada, pero si el objetivo es, con el ejemplo de la madera, aumentar la materia prima, que la madera, no soy un especialista, pero que la materia prima aumente un 100%, es el objetivo, y a lo largo de los años vemos que la madera, el precio fue para abajo, bueno, hay que entender por qué, si el objetivo, hay que entender si realmente controla esa compañía, ¿no? Si el objetivo era aumentar los precios de la materia prima y a lo largo de la historia vemos que disminuyó. Obviamente, todo esto cuando hay, si se quiere, si se puede poner en tela de juicio el hecho de controlar o no. Hay un montón de circunstancias o un montón de hechos prácticos que son directamente, tiene el 100% de la compañía, es son los mismos directores y no hay ninguna duda, ¿no? Pero bueno, muchas veces, en muchos casos, quizás hay 45%, 48%, 53%, y ahí es donde hay que analizar todo este tipo de situaciones, ¿no? Por comentar un caso, a mí, por ejemplo, me pasó una vez de ver un control con un 30% de participación, pero bueno, había otros factores que pesaron también a la hora de determinar si había control o influencia significativa. Bien, fecha y cierre, fecha de cierre y periodo de los estados contables, ahí brevemente, básicamente cuando nosotros, y acá ya nos metemos en el balance consolidado, ¿no?
¿Y por qué es importante entender qué tipo de relación tiene, si es control conjunto, influencia significativa, etcétera? Bueno, porque cuando yo presente el estado consolidado de la compañía, voy a tener que tener en cuenta este tipo de relación para ver qué tipo de tratamiento contable le voy a aplicar, ¿no? Entonces, por eso es importante entenderlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de balance consolidado, nosotros tenemos que ver tenemos que entender que las compañías controladas o si se quiere, pongámosle las subsidiarias, por así decirlo, o un nombre, tengan el mismo cierre contable, ¿no? Es decir, que la compañía que cierra el 31 de diciembre, bueno, no puede incluir en su balance consolidado unos números al 30 de junio, ¿no? De una compañía que controla, ¿no? O sea, si nosotros tenemos a... Si nosotros tenemos A que controla a B, no puede ser que A cierre el periodo contable, el ejercicio contable el 31 de diciembre y que B lo cierre el 30 de junio, ¿no? Y lo mismo con el periodo, tienen que ser periodos homogéneos, no puede ser periodo de 3 meses contra periodo de un año, ¿no? O sea, al momento de consolidar, se tienen que consolidar los mismos periodos. ¿Qué nos permite la norma contable? A nivel internacional no nos estipula ninguna diferencia de días entre la fecha de cierre de la controlada con la controlante, sino que permite el juicio profesional. En lo que es la norma argentina nos pone el límite de los 3 meses, ¿no? Entonces nosotros podríamos, y con algunas habilidades que ahora les voy a decir, pero nosotros podríamos incluir, en nuestro balance consolidado una compañía controlada que nos presente su balance al 30 de septiembre. De hecho, es muy común, es más común que lo hagan un mes antes, si se quiere, no sé, quizás el mismo, la misma administración que hace el cierre contable de la empresa B y de la empresa A. Entonces quizás lo que hacen es la empresa B tener un cierre a noviembre para aminorar la carga de trabajo, ¿no? Y dividirla sobre todo. Pero bien, la norma argentina nos permite hasta 3 meses si se quiere, diferencia entre los cierres contables, pero con la salvedad de que se analice de que no haya ningún cambio significativo o ningún impacto significativo desde la fecha de cierre hasta la fecha de cierre de la controlada hasta la fecha de cierre de la controlante. ¿Qué quiere decir? Que si pasó el COVID en el medio o se incendió una fábrica, claramente no lo pueden considerar, ¿no? Y otro tema es que te permite 3 meses de diferencia, pero siempre que la controlada, es decir, B, tenga fecha de cierre contable anterior a la fecha de cierre contable de A. Quiere decir, yo puse el ejemplo del 30 de septiembre, no podemos hacer el mismo ejemplo con 31 de marzo, ¿no? Bien, o sea, no podemos hacer el ejemplo donde B, la controlada, tiene un cierre contable el 31 de marzo y A el 31 de diciembre. Bien. Después, otro tema importante a considerar desde el punto de vista del auditor es, bueno, yo estoy controlando a la empresa B en este caso, y yo soy la empresa A. Yo tengo que ver... Sí, dale. Habías dicho que el cierre contable de la controlada no puede ser antes de la controlante.
¿O era antes? El cierre contable de la controlada no puede ser antes, al revés. La controlante no puede tener un cierre contable anterior a la controlada. Tengo otra consulta. ¿Y si tiene un cierre mucho antes de 3 meses, cómo hacer para consolidar? ¿Cómo lo tomas? Sí, lo que se suele hacer es se suele, cuando vos ejerces control sobre la compañía, es decir, vos tenés la potestad justamente de controlar la compañía. Entonces vos tenés la potestad de exigirle a la administración que prepare información contable con un periodo no mayor a 3 meses. Con lo cual vos no podrías, si se quiere, consolidar números mayores a 3 meses. Pero con esta lógica de vos como compañía controlás las decisiones y controlás justamente la compañía, obviamente debida a las decisiones, entonces vos tenés la potestad de decirle preparar información financiera en un periodo no mayor a los 3 meses de mi fecha de cierre. Bien, entonces otro tema es el informe del auditor. ¿Qué significa el informe del auditor? Bien, nosotros tenemos dos compañías en este ejemplo. Está la compañía A que controla la compañía B. Lo que nosotros tenemos que ver como auditores es que el trabajo de la... Primero, ¿quién audita a esta compañía? ¿No? Primero, ¿quién audita a la compañía B? ¿No? Si somos nosotros mismos, que también puede ser, porque también nos contratan a nosotros, si se quiere no tenemos problema. Ahora, cuando es otra empresa auditora, nosotros tenemos que ver que el trabajo que hace el otro auditor cumpla los mismos requisitos y satisfaga las mismas necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Como auditores. Después lo vamos a ver más en detalle, pero a grandes, al final creo, pero a grandes rasgos nosotros no podemos emitir un informe anual, si se quiere, con una opinión de auditoría, considerando un informe de un auditor de la compañía B, obviamente si es B significativa para nosotros, con un informe de revisión limitada, ¿no? Después los informes lo van a tener al final del curso, pero a grandes rasgos, imagínense informe de auditoría, donde emitimos una opinión, y un informe de revisión limitada, donde no se emite una opinión, ¿no? Dos grandes diferencias. Si para nosotros B es significativa, no podemos utilizar podemos utilizar la información financiera que preparó la compañía, pero no podemos confiar, si se quiere, en el trabajo de ese auditor. No porque desconfiemos, sino porque es otro alcance de auditoría que el que nosotros estamos realizando, ¿no? Igual vamos a ver después más en detalle un punto específico sobre esto y cuáles son las acciones a tomar y demás. Bien, la moneda a utilizar, obviamente que sea en moneda homogénea. Moneda homogénea me refiero tanto, citando también el ejemplo que mencioné de Uruguay, tanto moneda peso uruguayo, pesos argentinos, pero también moneda homogénea en lo que respecta al ajuste por inflación de los números que estamos considerando, ¿no? En el ejemplo que yo decía, 30 del 9 versus 31 del 12, bueno, los números del 30 de septiembre también los tenemos que llevar al 31 de diciembre, ¿no? Siempre y cuando estemos en vigencia de la norma de ajuste por inflación, ¿no? Que en realidad estaba en vigencia, se había derogado y después se dejó de derogar. Yo, por ejemplo, cuando estudié no se aplicaba ajuste por inflación, hoy en día se ajusta, ¿no? Bien, esto igual yo creo que es redundante. En lo que respecta a otro tema a considerar para lo que es el balance consolidado es las normas contables utilizadas, ¿no? Si yo consolido, supónganse, la compañía B
es una compañía, no sé, en Uruguay, y yo presento el balance en Argentina, obviamente tengo que considerar las diferencias que puede llegar a tener el balance presentado en norma de Uruguay en comparación con las normas de Argentina, ¿no? Bien. Sí. ¿Y si difieren las normas por país? Si difieren las normas por país, se tienen que realizar ajustes para llevar la contabilidad de B a... Algo muy común y un ejemplo es en los bienes de cambio en lo que es las normas internacionales y Argentina, ¿no? Muchas compañías presentan, bueno, muchos grupos económicos llevan su contabilidad en normas internacionales de contabilidad. Supónganse en este caso la empresa B lleva normas internacionales de contabilidad, pero todas las empresas argentinas, como saben, tienen que presentar el balance acá. ¿Y en qué lo tienen que presentar? Bueno, depende del tipo de compañía, más pueden presentarlo en normas internacionales, pero una empresa chica, supónganse que presenta un balance IQJ, que lo quiera presentar en bajo RT, ¿no? En las normas de acá de Argentina. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente es agarrar su contabilidad que tienen bajo IFRS o bajo normas internacionales de contabilidad y realizar los ajustes necesarios para llevar la contabilidad a la norma argentina. Este ejemplo obviamente no es exactamente pero son los tipos de ajustes que se pueden hacer cuando, o que se tienen que hacer cuando tenemos normas distintas dentro de un mismo grupo económico. Son muy comunes estos tipos de ajustes, ¿no? Sobre todo en grupos económicos así a nivel mundial es muy común que tengan contabilidades en distintas normas, ¿no? Bajo distintas normas. ¿Qué suelen hacer en realidad? Llevan todo en normas internacionales de contabilidad y modifican cuando tienen que presentar en la regulación local. No es que es al revés, que llevan por ejemplo bajo la norma argentina y después cuando tienen que presentar en norma internacional de contabilidad hacen los ajustes. ¿Por qué? Porque muchas empresas que cotizan en el exterior, es decir, que se rigen bajo las normas internacionales de contabilidad, presentan sus resultados, su balance trimestralmente y quizás en la norma argentina anualmente. Entonces, si ellos llevan todo en la norma argentina, deberían hacer esos ajustes al menos 4 veces al año, trimestralmente. Ahora, si lo llevan en normas internacionales de contabilidad y lo tienen que llevar a la norma argentina, lo hacen una vez al año, ¿no? Más que nada por eso. Bien. Ahí, algo que no mencionamos antes, que en el método de consolidación, si se quiere, hay dos grandes... a ver, esperen un segundo. Sí, no. Lo vamos a mencionar más adelante. Bien, ambiente de control. Vieron que, bueno, todos los rubros, o sea, cómo está estipulado, yo les dije primero, analizamos o entendemos un poco cuál es el rubro que vamos a revisar y después ya empezamos a poner el foco o el punto de vista desde la auditoría, ¿no? Desde el auditor. ¿Y qué es importante? Que nosotros podamos entender bien cómo es el ambiente de control del rubro que nosotros estamos queriendo revisar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener en primer medida riesgos inherentes
no saben la definición de riesgo inherente, es decir, que está de por sí no lo podemos no lo podemos eliminar, que puede ser, hay algunos ejemplos como que la naturaleza de donde opera o donde tiene sus actividades la compañía controlada, es decir, donde B opera, ¿no? La naturaleza de las actividades. Puede ser también el país donde está registrada. Imagínense, puede ser, no sé, imagínense Rusia, bueno, Ucrania, cualquiera de las dos, puede tener, podemos tener un riesgo inherente ahí. Déjenme decirles algún ejemplo más que me parezca importante. Tipo de cambio. El tipo de cambio, sí, en realidad el tipo de cambio, si lo llevamos a un riesgo inherente por la economía donde está inmersa la compañía, puede llegar a ser un riesgo inherente. Ahora, si lo llevamos a que por tener un diferente tipo de cambio puede haber errores en la consolidación, ya no estamos en lo que son riesgos inherentes, sino estamos en riesgos de control, ¿no? Ahí, si se quiere, tenemos una diferencia entre riesgos de control y riesgos inherentes. Otro riesgo inherente que quería mencionar es que la empresa esté en quiebra, supónganse, o en cesación de pagos. Bueno, ahí también tenemos otro riesgo inherente. Siempre hablando de la controlada, ¿no? Si se quiere, son los riesgos, hay un montón de riesgos inherentes, bueno, para mencionar algunos. Y riesgos de control, lo que mencionaba el compañero, yo lo embebí dentro de ajuste de consolidación porque vamos a ver que va a haber un montón de ajustes de consolidación, un montón no, pero algunos ajustes de consolidación que hay a la hora de presentar el balance completo como grupo económico, y ahí podemos llegar a tener, ahí tenemos un riesgo de control a la hora de presentar el balance consolidado, que puede ser que haya algún error en los ajustes que realizamos, puede ser el tipo de cambio, puede ser el de las eliminaciones entre los saldos y de las compañías, es decir, si la empresa A tiene un crédito con B y B tiene una deuda con A, obviamente hay que eliminarlo. Y hablé de saldos y no hablé de transacciones porque puede ser que, también hay que eliminar lo que son los resultados no trascendidos a terceros. Ahora después lo vamos a ver bien, pero para mencionar algunos tipos de ejemplos de consolidación, ¿no? El más típico que puede ocurrir es el de pasar la mercadería de una a la otra y controlar la venta de un tercero. ¿Y cómo, perdón? Controladas la venta de tercero. Perfecto. Ese ejemplo, ¿cómo sería? O sea, una empresa A le vende a B, que es una controlada, que son del mismo grupo económico, y la empresa B le vende a C, que es un tercero. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Se duplica la ganancia y también el costo. No se hace eliminación de estos, porque pasa de mano dentro del mismo grupo económico. Bien, ahí sí, es correcto. Lo importante ahí también a tener en cuenta es qué pasa cuando, ¿no? Todos entendieron, es A y B dentro del mismo grupo económico y aparece C, que es un tercero. Ahí lo importante es qué pasa cuando ahí está el cierre acá, ¿no? Fecha de cierre contable. Bien, es decir que todavía no se vendió al tercero. Bueno, acá hay un resultado entre A y B que hay que eliminar, que justamente es esto, un resultado que no trascendió a tercero, que sería C, ¿no? Eso igual después lo vamos a ver más en detalle, y yo creo que va a quedar más claro con la parte práctica, ¿no? Que vamos a ver el miércoles. Bien. Algo que quiero mencionar que me faltó con la parte del balance consolidado es la parte de las partes relacionadas.
que generalmente se suele incluir dentro de el balance consolidado lo que son los saldos y las transacciones con las partes relacionadas. Y obviamente, si es muy significativo, también se suele incluir la naturaleza, ¿no?, de esa relación comercial. La gran diferencia entre lo que son las normas internacionales de contabilidad y lo que es la norma argentina es que, si bien la norma argentina incluye lo que es las compañías que suelen tener control conjunto de influencia significativa, lo que son las normas internacionales de contabilidad también incluyen a el personal clave de la compañía. ¿Qué quiere decir? Supónganse el directorio de la compañía, es decir, la persona física, ¿no?, el individuo. Bien. Ahí tenemos los dos tipos de, si se quiere, forma de contabilizar, famoso BPP y lo que es costo más dividendos, ¿no? Obviamente es de acuerdo a el tipo de relación que nosotros tenemos. Si es control conjunto de influencia significativa, va a ser a BPP, y si no, va a ser a costo más dividendos. ¿Cuál es la gran diferencia? Después vamos a ver dentro de evaluación patrimonial los tipos de contabilización, pero la gran diferencia entre estos dos métodos es que nosotros reconocemos en lo que es el BPP los resultados de la compañía que estamos controlando en el ejercicio que se genera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, si una compañía, por ejemplo, B, genera $1 millón de un día para el otro, bueno, yo, en el caso que la evalúe o utilice el método de BPP, voy a considerar ese $1 millón en ese ejercicio, ¿no?, en ese periodo contable, Ahora, en el caso que sea costo más dividendos, únicamente voy a reconocer ese $1 millón o esa, si se quiere, ganancia extraordinaria para el $1 millón como algo totalmente atípico para la compañía B, en el momento que distribuya dividendos, ¿no? Yo la voy a valorar el costo y voy a ir reconociendo los dividendos. Obviamente voy a ir ajustando. Después vamos a ver igual más en detalle, creo, en la próxima slide. Pero voy a ir ajustando lo que es mi monto de adquisición, es decir, el costo, y voy a ir reconociendo los dividendos, ¿no? Con lo que respecta al BPP, bueno, ahí tenemos los tres métodos: conciliación total, proporcional y método en una sola línea. Proporcional y total no hay grandes diferencias, únicamente de acuerdo al porcentaje que yo tenga. No es control conjunto, entonces le voy a aplicar el porcentaje. Pero vayamos a lo importante, que es la diferencia entre consolidación en una sola línea o total, ¿no? De vuelta, acuérdense que total o proporcional, la única diferencia es el porcentaje. Bien, ¿cuál es la diferencia? Es que en una sola línea únicamente yo voy a tener incluidos todos los activos y los pasivos obviamente el resultado en una sola línea. En realidad va a ser en dos, los activos y pasivos en una y los resultados en otra, ¿no? Es decir, yo no voy a tener desagregados todos los activos y los pasivos dentro de mi balance, ¿no? Eso es algo, activos y pasivos y resultados, ¿no? Dentro de mi balance. Es decir, los activos y los pasivos en el método de consolidación total los tengo desagregados línea por línea en el estado de situación patrimonial, y tengo desagregado línea por línea en el estado de resultados los resultados de la compañía que controlo, ¿no? La gran diferencia es que yo voy a, creo que para la redundancia, no, pero por la duda, si yo utilizo el método de consolidación total, voy a tener, estos son todos los activos y pasivos, supónganse, y resultados dentro de mi balance consolidado. Ahora, si yo
Si yo utilizo el método de consolidación en una sola línea, únicamente voy a tener unificados los activos y los pasivos por un lado y los resultados por el otro, y los voy a consolidar de esa forma, ¿no? Bien, entonces yo creo que esto es lo mismo más contabilidad financiera. Bien, ¿qué enfoque de auditoría deberíamos dar? Espérenme que quiero ver que no me haya olvidado nada importante. Bien. Enfoque de auditoría y procedimientos que podemos aplicar, ¿no? Ya hablamos del rubro, ya entendimos el rubro, entendimos o comentamos un poco el ambiente de control. Voy a hablar un poco de la parte genérica y ahora también cómo está estipulado el dictado y mismo el libro. Obviamente siempre desde la parte genérica hay casos específicos, pero en lo genérico este tipo de rubros involucra mucho a la alta gerencia, ¿no? Y sobre todo ¿por qué involucra a la alta gerencia? Porque acuérdense que nosotros dijimos tenemos que entender qué es lo que quiere hacer la compañía y quién entiende o quién sabe mejor qué quiere hacer la compañía que la alta gerencia. Tracen el paralelismo, por ejemplo, con, no sé, una conciliación de las cuentas bancarias, ¿no? Las cuentas bancarias las realiza la conciliación del analista. En este caso, la decisión quizás de invertir el 40% o el 45% sobre una compañía no lo va a hacer el analista. Obviamente, después, y esto forma parte también del entendimiento del rubro, obviamente después a la hora de la registración de las operaciones con B por el 40 o 45%, la registración de toda la relación comercial con B, quizás sí la va a llevar a cabo un analista, pero la decisión, es decir, la decisión comienza en la alta gerencia, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque hace que las transacciones con las partes relacionadas suelen generalmente no tener un problema de aprobación, ¿no? O sea, suelen estar aprobadas. Eso, algo genérico, no es puntual de ninguna compañía, no es que siempre sea así, pero es un comentario. Bien, otra salvedad que se menciona es que, considerando que no suele haber muchas transacciones, obviamente una vez que se firmó el acuerdo sí, pero para incremento de participaciones y demás con otras compañías, no suele haber en la gran mayoría de las compañías un ambiente de control robusto. ¿Por qué? Porque son transacciones que se dan no se dan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, generalmente el enfoque de auditoría que nosotros le damos a este tipo de transacciones, en el caso que haya, es un enfoque más sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Por generalmente la falta de controles. Puede ser que no, depende obviamente del tipo de compañía, pero usualmente suele ser un enfoque más sustantivo. ¿Y cuáles son las dos afirmaciones que nosotros queremos revisar y donde nosotros deberíamos poner foco y realizar procedimientos para? Bueno, primero la existencia, es decir, que efectivamente exista
ese porcentaje de participación que la compañía A tiene sobre B, ese 60%, 40%, lo que fuese. Y después la correcta valuación, ¿no? Hablamos de medición contable, pero estamos haciendo foco sobre lo que es la evaluación. Esos son, si se quiere, las dos principales afirmaciones a revisar. Yo le sumaría también un poco ahí lo que es también, o algo a revisar bien, es el hecho de la presentación, ¿no? Porque todo lo que es en los balances consolidados, lo que es la presentación de el detalle de los saldos y las transacciones con partes relacionadas es importante y es un punto a tener en cuenta, ¿no? Profe, sí. Una pregunta. Si yo tengo una empresa que tiene muchos subsidiarios, sí, como política de la empresa es mantener el 100% de capital accionario, ¿esto es igual o ya es como propiedad de la compañía? ¿En qué sentido esto es igual? El manejo. O sea, contablemente, ¿se trata así como estamos viendo o va a ser propio o no? Ya es política de la empresa quedarle con el 100% de capital accionario. Lo que yo no entiendo es la consulta se trata como has repetido la cosa. Sí. O se maneja la contabilidad propia de la empresa y solamente se informa de manera consolidada. Déjame a ver si entiendo bien y yo avísame si no te respondí. En el ejemplo ese vos tenés una compañía A que tiene 5 subsidiarias que tiene el 100%. La realidad es que si es la misma administración y demás, van a tener las mismas operaciones. Se va a regir como si fuese la compañía A. Va a ser exactamente lo mismo, no va a cambiar en nada. Las formas de registrar, las formas de... lo que puede llegar a cambiar es lo que nosotros mencionamos, que no sé, una de esas compañías esté en Brasil. Bueno, si yo como compañía A la tengo que consolidar, obviamente la compañía va a registrar como yo, de la misma forma, el mismo sistema, exactamente todo, pero cuando yo la consolide voy a tener que hacer los ajustes para llevar la contabilidad de Brasil, por ejemplo, a la mía. Si tiene moneda real, bueno, voy a tener que convertirlo para llevar a peso, pero desde la operación del día a día no puede ser en el mismo sistema, puede ser hasta la misma administración. No sé si te respondí eso. ¿Sí? Ok. Bien. Pero bien, desde el punto de vista del auditor es fundamental entender lo que es la existencia y la evaluación. Bien. Hay algunos procedimientos que no los vamos a detallar todos, pero que se suelen hacer, como puede ser, no sé, depende a quién tenga los títulos públicos, se puede enviar una confirmación en forma directa, se puede obviamente relevar lo que son los libros accionarios, revisar que no haya ningún acta de asamblea en forma posterior que modifique los porcentajes de tenencia y demás, ¿no? Bien. Creo que en la parte de correcta medición, déjenme un segundo, ahí está. Acá fue un poco lo que fui mencionando, ¿no? Pero nosotros tenemos lo que es la parte de la evaluación a costo o ABPP, ¿no? Y de acuerdo al tipo de evaluación o al tipo de método son los principales procedimientos a realizar, ¿no? A lo que es el costo, esto que mencionaba yo de lo que es la evaluación al inicio y obviamente la expresión de la misma y tener en cuenta los dividendos, ¿no? Obviamente si hubo incremento de participaciones o dilución también. Y lo que es el BPP, también lo que es el porcentaje de tenencia, bueno, ahí habla de neto, patrimonio neto, obviamente porque habla de los ingresos pasivos y el resultado del ejercicio, y verificar los ajustes que requiera el patrimonio. ¿Cuáles son esos ajustes? Y que haya algún
algún error, eso si se quiere puede ser que no haya, pero como generación de normas contables, misma moneda, resultados no trascendidos, algunos ejemplos que ya fuimos mencionando, ¿no? ¿Por qué si se quiere, por qué estamos hablando de procedimientos? Porque, si se quiere, son las tareas que nosotros principalmente vamos a realizar para revisar lo que es el costo o el BPP, ¿no? O donde generalmente suele haber errores o movimientos. Ahora, este rubro de inversiones dentro de un balance suele ser, bueno, si es significativo, suelen ser pocos los movimientos, por así decirlo, ¿no? O sea, se entienden bien en claro los movimientos. Con lo cual, a mí la verdad que lo que me pasa es que suele ser significativo este rubro, con lo cual se le suele poner mucho foco y el objetivo es entender casi se podría llegar a entender casi al 100% de todos los movimientos, ¿no? Es decir, no es como bienes de uso que las altas, revisamos algunas altas, ¿no? Lo que es inversiones permanentes podemos entender el 100%, ¿no? No quiero decir que tenemos que ir a ver todas las transacciones de la compañía que consolidamos, ¿no? Pero podemos ver, o sea, los procedimientos que nosotros realizamos quizás son, no sé, confiar en el trabajo del auditor. Bueno, ya confío en el trabajo del auditor, qué método de consolidación uso, etc. Pero a lo que voy es un rubro importante donde nosotros podemos entender el 100% de los movimientos, a diferencia de otros que tienen mucho más, que son del curso normal de la actividad del ente, ¿no? Digo, bienes de uso, bueno, puede tener altas, supóngase en caja y banco, bueno, todos los movimientos bancarios no los podemos revisar todos. Bueno, para lo que es inversiones sí tenemos la capacidad de quizás analizar casi el 100% de los movimientos, ¿no? Bien. A la hora de consolidar, bueno, ya lo fuimos mencionando, ¿no? El porcentaje de participación, mucho de lo que fuimos, la verdad que la slide no aporta mucho porque es mucho lo que fuimos comentando. Bien. Bien, hasta acá lo único lo que hicimos fue principalmente entender un poco el rubro, un repaso de lo que es inversiones, obviamente con la salvedad del ambiente, de entender un poco el ambiente de control de la compañía en esta área, cuál es el enfoque de auditoría que nosotros le solemos dar y dónde más queremos hacer foco, ¿no? Hablamos de verificar la existencia y de asegurarnos el correcto criterio de medición contable, es decir, haciendo foco en la evaluación, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, con todo lo que, revisando todo lo que fuimos mencionando. Vamos a lo que es el trabajo de otros auditores. Y yo algo mencioné en el caso de que nosotros tengamos una controlada, es decir, que la compañía B, en el ejemplo que fuimos recorriendo, yo tenga, supónganse, el 60% y el auditor de la compañía B emite un informe sobre el informe que emite es sobre una revisión limitada, es decir, no emite una opinión, ¿no? Bien, yo obviamente como auditor de la compañía A que emito una opinión tengo que verificar si el alcance del trabajo de auditoría que se hace sobre la compañía B es suficiente o no. En ese caso obviamente habría que ver la
la significatividad de la compañía, pero no sería suficiente para que yo como auditor de A pueda emitir una opinión sobre el grupo económico, ¿no? Porque en balance consolidado estoy opinando sobre el grupo económico. Bien, entonces ahí puse un ejemplo en el que no se puede emitir una opinión, pero básicamente hay tres grandes opciones, ¿no? El primero en el que se emite una opinión sobre el grupo económico, independientemente de que haya parte de los activos, pasivos y resultados que no hayan sido revisados por mí o por el auditor de A, ¿no? Entonces yo emito una opinión sobre el grupo económico donde quizás parte de esos activos, pasivos o resultados, que obviamente cuando digo parte estoy haciendo referencia a B, fueron revisados por otro auditor, ¿no? ¿Cómo se leen los fines prácticos estos? En mi informe de auditor no hago mención a nada sobre lo que haya revisado B. Y cuando no hago mención a nada significa que me estoy haciendo cargo 100%, ¿no? Bien. Entonces, en ese caso estoy incluyendo no estoy incluyendo nada dentro de mi informe de auditoría. Otro caso donde no estoy incluyendo nada, otro caso es que sí incluya una salvedad en mi informe de auditoría donde diga que esto no puedo emitir una opinión porque lo revisó, no sé, otro auditor con otro determinado alcance. Es decir, estoy poniendo una limitación en el alcance de auditoría, ¿no? Esas son, si se quiere, a grandes rasgos las dos opciones. Dentro de A, que la opción A, que es la opción 1 de no incluir nada respecto al trabajo del otro auditor, tenemos distintas formas de realizarlo, ¿no? La primera forma es confiando, si se quiere, directamente en el trabajo del otro auditor, directamente agarrando el balance del otro auditor, considerando esos números como válidos. Obviamente tengo que evaluar la competencia y demás, pero directamente tomo los números del balance que revisó el otro auditor. La otra opción puede ser, o sea, dijimos que la primera opción es no hacer referencia al trabajo del auditor. La opción 2 es incluir una limitación en el alcance. Dentro de no hacer ninguna referencia, yo tengo como opción tomar directamente el trabajo del otro auditor y tomar ese balance como válido. La opción B dentro de esta opción es utilizar la información del otro auditor, pero yo realizar trabajos adicionales, ¿no? Y en ese caso yo de la misma forma me estaría haciendo cargo, ¿no? O sea, tenemos el primer grupo donde no estaría incluyendo ninguna limitación en mi opinión, ni ninguna referencia a el trabajo realizado por otro auditor. Y después, ¿de qué forma yo voy a revisarlo? Bueno, voy a considerar directamente el trabajo del auditor, o voy a tomar el trabajo del auditor y voy a hacer trabajos adicionales. Ejemplos puede ser porque, como ustedes saben, nosotros cuando realizamos trabajo de auditoría nos basamos en materialidades, ¿no? Una materialidad. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos revisar el 100% de todas las transacciones. Bueno, un ejemplo en el cual yo tenga que realizar procedimientos adicionales es cuando la materialidad que utilice el auditor para revisar B sea muy distinta de la materialidad que yo utilice para A, ¿no?
Bien. Otro ejemplo de procedimientos adicionales puede ser cuando la competencia del auditor no sea suficiente para que yo pueda emitir mi opinión. ¿Qué quiere decir? Que supónganse que el estudio contable, o el estudio de auditoría que revisa los números de B, la información financiera de B y emite un informe, no cumpla con los requisitos que yo como auditor de A tenga desde el punto de vista de independencia, etcétera, etcétera. Ejemplos, puede ser que, por ejemplo, para yo firmar un informe que se presenta de una compañía que se presenta en la bolsa de Estados Unidos, todas las compañías que revisen los números de las subsidiarias dentro del grupo económico, las compañías, las empresas auditoras, tienen que declararse independientes ante, obviamente son significativas, independientes ante el ente que regula a, si se quiere, a los auditores de las empresas que cotizan en Estados Unidos. O sea, las empresas que cotizan en Estados Unidos tienen, obviamente, todas las firmas que son públicas, perdón, todos esos balances los firma un auditor. Bueno, a esos auditores los revisa un ente. Todas las empresas que presentan los balances ahí, si uno quiere emitir una opinión y quiere confiar en el trabajo del otro auditor, tiene que ese otro auditor haberse declarado independiente frente a este ente, ¿no? Un ejemplo de procedimientos adicionales que pueden surgir por este ejemplo de que en un grupo económico haya diferentes auditores. Bien, entonces hablamos la opinión, el punto 1 de no incluir nada dentro de mi informe de auditoría. El grupo 2, yo no lo mencioné, pero me lo había olvidado, el hecho de hacer referencia a el trabajo del otro auditor. ¿Y qué significa hacer referencia? Es que yo no estoy opinando sobre ese grupo, si se quiere, sobre esos activos, pasivos o resultados que revisó el otro auditor, ¿no? Entonces estoy emitiendo una opinión por el trabajo que realicé yo, excepto de lo que realizó el otro auditor. Bien. Este es el ejemplo que decía de limitación en el alcance y demás. Entonces, el primero, yo no incluyo, emito una opinión, olvídense de, si se quieren, de los procedimientos que yo hago, ahora para simplificar, los procedimientos que yo hago para asegurarme de que yo hice el trabajo, pero emito una opinión, nadie se entera, el público casi que nadie se entera, leyendo mi informe, ¿no? Después capaz de balance y sí, pero nadie se entera que utilicé el trabajo del otro auditor, y en el otro caso, en el caso B, donde yo sí hago referencia al trabajo del otro auditor, ¿no? Esos dos grandes universos. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está atrás de por qué yo le hago referencia o no le hago referencia? Los límites de responsabilidad, ¿no? O sea, si el día de mañana hay algo de lo que hizo el otro auditor estaba mal, o algo que de la empresa B estaba mal, o hay un error, bueno, si yo en mi opinión hice una salvedad respecto a los números de B, yo como auditor de la empresa A de grupo económico no tengo responsabilidad ahí, ¿no? Estoy limitando mi responsabilidad también. Ese es el que quiere, el límite de responsabilidad es el disparador a incluir en una opinión si usé trabajo de otro auditor o no. Bien.
¿Hasta acá alguna duda o algún tema o algo que haya quedado medio suelto? La idea es primero, bueno, como les comenté, entendimiento genérico del rubro, algunos comentarios respecto al ambiente de control, el enfoque de autoría que se le suele dar, estos ejemplos de trabajos de otros auditores, porque obviamente disparan en trabajos adicionales, y después ya el miércoles vamos a hacer algunos ejercicios. Obviamente tienen el foco del auditor, pero se van a dar cuenta que son muy parecidos a lo que es contabilidad financiera o contabilidad patrimonial, pero siempre obviamente desde el punto de vista del auditor. ¿Alguna duda? ¿Tema? ¿No? ¿Consultas? Bueno, yo me quedo unos minutos más. Dale. Con respecto a esto, para simplificar, el primer informe que hizo, como A, como auditor de A, estoy dando el ok de que sí, soy el auditor B, está bien. Puede ser que sí, como... o primera opción, sí. La primera opción. Sí. La segunda opción, digo, no hago ninguna referencia. No, la primera opción es emitís una opinión con el grupo económico y al no hacer referencia a B, por omisión si se quiere, se entiende que estás de acuerdo con lo que hicieron con el trabajo. Igual si querés venir y a veces después te responderé. Gracias. Chao, gracias, que tengan un buen día.